cuarto intermedio para poder reunirse con algunos congresistas y con la gente del Poder Judicial. Congresista Glave, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, sería importante dejar claro que será el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Justiniano Apaza, quien definirá cuál es el texto sustitutorio que tengamos que debatir, presidente, o veremos de qué manera hacerlo, porque por algo hay una comisión de trabajo en el Parlamento, presidente. En ese sentido, quisiera decirle al presidente de la comisión, a través suyo, que nos preocupa en particular el principio de la meritocracia. Como ha señalado en más de una oportunidad el Tribunal Constitucional, presidente, la meritocracia, entendida como el mérito personal y capacidad profesional para el ingreso en la administración, se establece como un eje constituyente en el criterio objetivo para el ingreso y para la permanencia. En ese sentido, la norma, la Ley de Carrera de Trabajo Judicial presentada por el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí, y que está en debate en este momento, presidente, en el artículo 4 en Romanos, en el principio de mérito, creemos que tendría que ser aún más preciso y por eso planteamos la siguiente redacción. El mérito se aplica en el Poder Judicial como mecanismo para el ingreso, la permanencia, progresión y mejora de las compensaciones del trabajador en la carrera judicial, la cual se basa en la aptitud, actitud, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y trabajadores judiciales, presidente. Ojalá que hoy día gane, presidente, la voluntad de todos los congresistas de garantizar que exista una carrera de los trabajadores y de las trabajadoras en el sector judicial que garantice sus derechos y que sea procesado de la manera correcta en la cual el Parlamento tiene que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Le voy a dar la palabra al congresista, al presidente de la Comisión de Trabajo. Entiendo que la idea es más bien tener un cuarto intermedio para debatir sobre un texto finalmente y no, digamos, no seguir debatiendo para después volver con un texto modificado. Presidente de la Comisión, si usted solicita el cuarto intermedio, más bien para que pueda hacer las coordinaciones que considere con algunos parlamentarios. Gracias, señor presidente, a su solicitud y para que haya una mejor concepción de este proyecto de ley y su consecuente aprobación, solicito el cuarto de intermedio. Gracias. Gracias a usted, señor congresista Apaza. Entonces pasamos a un cuarto intermedio. Le pido a los congresistas Aramayo, a los congresistas creo que Glave, congresista Velázquez, congresistas que tengan interés, por favor, para venir con un texto que sea el texto que se debata finalmente. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 2153, se propone la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Vamos a darle el uso de la palabra al señor vicepresidente de la Comisión de Educación, congresista Oliva. Congresista Oliva, para que pueda sustentar hasta por 10 minutos el proyecto de ley. Quiero dejar constancia que el proyecto ha sido exonerado por unanimidad por la Junta de Portavoces. Señor presidente, el proyecto de ley 2153-2017-CR ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular el 21 de noviembre de 2017, por el cual se propone la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Esta iniciativa legislativa, cuyo texto legal consta de 5 artículos y una disposición final complementaria. En el primer artículo señala que la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol es el organismo rector del fútbol a nivel nacional y se rige por sus estatutos y la presente ley, además de los reglamentos y decisiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, normas que priman respecto de cualquier normativa. En el segundo artículo señala que es una persona jurídica de derecho privado que goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de solución de controversias en los asuntos de sus competencias, conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y Conmebol. Asimismo, en el tercer artículo indican que los recursos de la Federación Peruana de Fútbol son de naturaleza privada. Además, señala en el artículo 4 que anualmente presentarán una memoria institucional que es puesta en conocimiento de la Asamblea de Bases. También dispone
En el quinto artículo, que la Federación Peruana de Fútbol mantenga un vínculo de coordinación con el IPD, debiendo informar sobre su calendario de actividades. Finalmente, se establece que el proceso electoral para la Federación Peruana de Fútbol se realizará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual Junta Directiva hasta dicha oportunidad. Señor Presidente, siendo el fútbol una de las actividades deportivas con mayor arraigo y capacidad de convocatoria a nivel nacional, consideramos que el presente proyecto de ley que busca fortalecer el deporte del balompié peruano sea puesto a debate y posterior votación. Gracias al señor congresista Oliva. Congresista, usted que es uno de los autores, congresista Salaverry, le doy las dos interrupciones a la congresista Leila, con todo gusto. Congresista Leila. Sí, es que solamente, es que 2 minutos por bancada, porque ha sido señalado por unanimidad. Sí, congresista Leila. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salaverry. Presidente, esta ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, a mi entender, no está bien. Si se trata de fortalecer una federación, en todo caso deberíamos hacer una ley para fortalecimiento del deporte nacional. Tenemos compromisos serios, muy serios. El próximo año los Juegos Panamericanos y todas las federaciones están empeñadas en mejorar tanto sus sistemas de entrenamiento como de competiciones. Se ha dado la ley de mecenazgo deportivo de mi autoría, casualmente para poder ayudar a las federaciones dentro del sistema olímpico y su participación en las diversas competencias. Aquí, en la disposición final complementaria única, el proceso eleccionario para la Federación Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual Junta Directiva hasta dicha oportunidad. El Congreso no puede decidir cuándo se hacen las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol ni ninguna otra federación. Eso es, por donde lo miren, injerencia política. Y la FIFA, en este caso, sí nos puede desafiliar y Perú llegar al punto de quedarse sin mundial. Eso es injerencia por donde lo miren. Aquí hay congresistas que son abogados y pueden dar fe de lo que estoy diciendo. No se trata de ayudar a una sola federación. Además, de acuerdo a la normativa vigente, ya hay federaciones que han hecho su proceso electoral cumpliendo las normas y adecuando sus estatutos a lo que dice la actual ley del deporte. Así que yo los invito a la reflexión, a meditar un poco más sobre este tema. Según los medios de comunicación, el Congreso está dando una ley con nombre propio y yo creo que no necesitamos meternos en un lío, en un escándalo más, cuando realmente no es necesario. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Ahora sí, congresista Salaverry. Por 2 minutos. Gracias. La Fuerza Popular. Presidente. Presidente, sin el ánimo de entrar en un debate con mi colega Leila Chihuán, debate que ya tuvimos al interno de la bancada, creemos que esta ley, la ley vigente del deporte, más bien una ley intervencionista, una ley que tiene injerencia o quiere meterse en los órganos de asamblea de la Federación Peruana de Fútbol, una ley que convierte los recursos privados de la Federación Peruana de Fútbol en recursos públicos, cuando estos no son tales. Es una ley que convierte a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol, que son dirigentes privados, en funcionarios públicos por delegación. Y luego de conversar hasta en 3 oportunidades con distinguidos representantes de la FIFA que han venido aquí a este hemiciclo, a este Congreso, a reunirse con nuestra bancada y a mostrar su preocupación más bien por la ley que está vigente y la necesidad de que hay de hacer ciertas modificaciones a través de este proyecto de ley para que se permita que en un futuro los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol se puedan adecuar a los estatutos de FIFA y de Conmebol y más bien no corramos el riesgo como país de quedar suspendidos o de quedar fuera del Mundial.
Eso me lo he expresado a mí personalmente, junto con el congresista Becerril, los propios dirigentes, representantes de FIFA y los propios representantes de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué pretendemos o qué hacer con este proyecto de ley? Que la gestión de la Federación Peruana de Fútbol sea una gestión transparente, sea una gestión profesional, una gestión con un buen gobierno corporativo, una gestión que sea auditada externamente de forma adecuada. Además, presidente, tenemos la gran oportunidad, el Perú tiene la gran oportunidad de profesionalizar el fútbol. Deporte que se ha convertido en un motor de cambio, de desarrollo para cientos y miles de niños y familias en nuestro país, presidente. Pero atendiendo la posición de la congresista Leila Chihuán, también nos reunimos con representantes de la agremiación de futbolistas, es decir, del sindicato de jugadores de fútbol profesionales. Ellos han emitido inclusive un comunicado hace unas semanas diciendo que no se van a oponer a esta ley, que es otra manera de decir que están de acuerdo sin tener que claudicar ante sus bases. Nosotros proponemos, presidente, una modificación al texto original y que se incluya un texto sustitutorio con una disposición final complementaria, presidente. Yo no sé, presidente, si usted podría permitir que el relator pueda dar lectura a esta disposición final complementaria que estamos pidiendo que se incluya y que el presidente o el vicepresidente de la comisión pueda tener a bien aceptarlo. ¿Cómo no? Señor relator. Disposición final complementaria única. El proceso eleccionario para la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad. Las referidas elecciones se realizarán luego de adecuados los estatutos de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol a los reglamentos, decisiones y recomendaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, que contempla la participación en la asamblea de bases de los representantes de los diversos actores que participan en el fútbol, como son los jugadores, árbitros y entrenadores. Puede continuar, congresista Salazar. Con esta disposición final se democratiza la gestión del fútbol, porque no solamente se le da el manejo de la gestión a los dirigentes, sino que también vamos a permitir que en la asamblea de bases haya una cuota importante de otros actores que tienen que ver también con esta disciplina, como bien se ha dicho, entrenadores, árbitros y los propios deportistas, presidente. Presidente, voy a alcanzarle al vicepresidente de la Comisión de Educación este texto, esta disposición final complementaria, para que tenga bien poder incluirla en el proyecto original y espero contar con el respaldo de este pleno. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Ahora sí, la congresista Montenegro, APP, 2 minutos. Estoy apuntando uno por bancada. El vocero me indica qué congresista quiere hacer uso de la palabra. Primero las bancadas, por favor. Congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Yo creo que hay que ser muy responsables en un tema como esto. Yo felicito a la congresista Paloma Noceda por haber retirado su firma de este proyecto, porque no se puede permitir que el IPD ni el Estado pueda regular las condiciones y el funcionamiento interno de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo va a regular sobre una obligación periódica de la Junta Directiva? ¿Cómo formular una memoria institucional y los estados financieros respectivos? Son actividades y son roles netamente de ellos en los cuales no podemos intervenir. Esto podría ser tomado como injerencia. Esto podría afectar la imagen de estar trabajando a nombre propio. La FIFA ya tiene establecida la obligatoriedad de las federaciones afiliadas a realizar la auditoría a través de sus cuentas, a través de equipos especializados. Disculpe que le interrumpa, solamente que quería comentarle, creo que el texto, no sé si tiene el texto que estamos debatiendo, entiendo que ese es el proyecto original que generó un problema. ¿Sí? A ver, continúe, por favor, repóngale el tiempo. Creo que es el texto original de un dictamen que salió, un predictamen en la Comisión de Educación. Claro, pero el sistema intervencionista no lo quitan. Esto no puede ser. Esto afectaría realmente y
podría ser catalogado como una injerencia en la cual no podemos nosotros involucrarnos. Eso ya lo hemos visto en la Comisión de Educación y Deportes y yo creo que se debe respetar las opiniones partidarias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Me pidió la palabra por Acción Popular el congresista Lescano. Presidente, el congresista Salaverry me pide una interrupción. Interrupción Se la al congresista Salaverry. Gracias, congresista Lescano. Muchas gracias, congresista Lejano. Presidente, yo entiendo la preocupación de algunos congresistas respecto a la posibilidad de poder quedar fuera del Mundial, ahora que hemos alcanzado este sueño tan anhelado. Pero si nos hemos reunido con los propios representantes de FIFA que han venido desde Suiza a conocer qué es lo que estamos presentando, cuál es el proyecto, cuál es el tenor, han revisado el proyecto de ley, nos han dado sus aportes, lo han mejorado. Nos hemos reunido con los propios representantes de la Federación Peruana de Fútbol, que FIFA, Conmebol y Federación Peruana son los gestores del fútbol. ¿Cuál es el temor de esta posibilidad, como dice la congresista Montenegro, de quedar fuera del Mundial? No existe. Si este proyecto lo hemos consensuado con quienes justamente tendrían que tomar esa decisión, presidente. Nada más. Muchas gracias, congresista Lejano. Congresista Lescano, puede iniciar, por favor. Señor presidente, señores congresistas, este es un proyecto de ley que no ha pasado por la Comisión de Educación. Es un tema tan sensible como es regular la Federación Peruana de Fútbol. Se ha exonerado del dictamen de la Comisión, es un asunto que tenemos que verlo con cuidado. Y por lo tanto, la cuestión previa de inicio, señores, que pase a la Comisión de Educación antes de que el Pleno se pueda pronunciar. En segundo lugar, asuntos de fondo. Esta ley contradice la ley 28036, que es la ley de promoción y desarrollo del deporte. Y hay un capítulo especial en esta ley que tiene 14 años de vigencia. 14 años de vigencia. Hay un capítulo especial en la ley que regula las federaciones deportivas en el Perú, sean de fútbol, sean de básquet, sean de vóley, sean de natación o lo que sea. Y ahí se regula, señor, esta materia. 14 años no ha habido ningún problema con la FIFA, no ha habido ningún inconveniente con la selección de fútbol para que intervenga en las eliminatorias de los campeonatos al Mundial o en la Copa América. En ningún evento ha habido ningún problema. Y consecuentemente no hay necesidad de aprobar una ley de esta naturaleza que contradice una ley de desarrollo y promoción del deporte, repito, 14 años de vigencia y que no ha suscitado ningún inconveniente. En tercer lugar, señor, establece este proyecto de ley en su artículo 2 que la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol es una entidad de derecho privado. Y en realidad la ley de promoción en el deporte, en el artículo 45, establece, señor presidente, que los recursos que puedan derivar del manejo de las selecciones deportivas de las federaciones son recursos públicos. Un minuto para que continúe, por favor. Entonces, ¿cómo compatibilizamos este artículo 2, que dice que la Federación Peruana de Fútbol es de derecho privado y la Ley de Desarrollo dice que los recursos de las elecciones son recursos públicos? Hay una contradicción y que daña, obviamente, el deber y derecho de vigilancia del Estado. Más abajo, señor presidente, en el artículo 3 también se dice los recursos de la Federación Peruana de Fútbol son de naturaleza privada. Tampoco es cierto, porque el artículo 88 de la Ley de Promoción del Deporte establece que los recursos que se perciben por radiodifusión, transmisión de partidos, por televisión, son de carácter público y no privado. Entonces tampoco es cierto que esos recursos eran enteramente privados, porque la Ley de Desarrollo del Deporte dice todo lo contrario, señor. Y finalmente, 30 segundos para que culmine. Señor presidente, el artículo 5 dice que la Federación Deportiva coordina con el Instituto Peruano del Deporte. Y en realidad, señor, eso tampoco es cierto,
porque en el artículo 45 de la Ley de Desarrollo del Deporte dice que la federación presenta informes. Es obligada a presentar informes al Instituto Peruano del Deporte para ver sus actividades. No coordina, sino que está obligada en una situación de subordinación, porque el Estado debe velar, pues, señores congresistas, por el deporte. O el deporte también lo vamos a privatizar y solamente van a... Culmine, por favor. O el deporte lo van a manejar los privados y el Estado, bien, gracias. No va a intervenir en educación, no va a intervenir en el deporte, no va a intervenir en nada el Estado un fantoche, un convidado de piedra. No, pues, señores, tiene que haber una vigilancia por parte del Estado. Y este proyecto de ley dice todo lo contrario. Nosotros pensamos que es muy peligroso, señor presidente, aprobar un proyecto de esta naturaleza, porque la Federación Peruana de Fútbol, repito, está regulada ya por la ley 28036. Hay normas que regulan su funcionamiento. Congresista. A ver, culmine, por favor, es un cuarto minuto, son 2 minutos por bancada. Y no es posible, señor, hacer una serie de normas que contradicen otras que ya están vigentes 14 años y que pueden traernos problemas en el funcionamiento de las federaciones. Yo considero, señor, que esto debe pasar primero por la Comisión de Educación y por eso he formulado la cuestión previa para que vaya a la Comisión de Educación para un debido estudio y una aprobación adecuada para regular bien el fútbol en el país, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Arce por Nuevo Perú. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Evidentemente acá la controversia que se genera es porque no está pasando por comisiones los proyectos de ley. Y más aún cuando se tiene este tipo de proyectos de ley que se requiere información, que se requiere corroborar los datos. Y sobre todo, si se tiene un ente regulador internacional como es la Federación, la FIFA. En consecuencia, señor presidente, mi sugerencia es que tal vez solo en casos extremos, podría ser temas de desastres naturales, necesidad del país que tiene que tomar una decisión, en esos casos se podría exonerar el dictamen de las comisiones. En el caso específico, señor presidente, de este proyecto de ley, es importante que regrese a la Comisión de Educación para que podamos debatir y analizarlo, porque es muy delicado. No solamente es la posibilidad de que podamos recibir una sanción de parte de la FIFA, sino también la posibilidad de tener problemas mayores, porque no solamente es el Mundial del Fútbol. Estamos adscritos a la FIFA y por ende también a diferentes competencias a nivel de Sudamérica. Lo importante, señor presidente, es que este proyecto de ley hagamos un cuarto intermedio y se vea la posibilidad de mandarlo a la Comisión de Educación para hacer la discusión. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Jorge del Castillo tiene el uso de la palabra sobre la parlamentaria perista. Jorge del Castillo, audio para el congresista del Castillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Algunas imprecisiones que he escuchado en el debate, ¿no? En primer lugar, la Federación Peruana de Fútbol es una entidad privada, es una asociación civil de derecho privado. Así es que no es una entidad pública. Creo que eso hay que tenerlo claro. Puede haber una ley de federaciones, es verdad, pero la Federación Peruana de Fútbol es una entidad privada. Segundo, señor presidente, no es cierto lo que dice mi colega Elcano. Ha leído mal el artículo 88. Los recursos de esta federación no son recursos públicos. El artículo 88 dice son recursos propios. Ha cambiado P públicos en lugar de decir P propios. No son públicos. Y es más, no recibe subvenciones del Estado, tampoco. Si es que hay un error de apreciación. Más bien, el proyecto anterior sí tenía algunos elementos intervencionistas que llamaron la atención de la FIFA y mandó una delegación acá. Ahora, si en 14 años la legislación anterior, que también tenía ciertos bemoles, no fue, señor presidente, observada, es porque hace 3 décadas o más no teníamos una clasificación al Mundial. Entonces, ahora cuando estamos en la antesala de la Mundial, en lugar de allanar el camino para que las cosas vayan normalmente, señor presidente, pues le ponemos piedras en el propio Congreso.
Esta es una ley que debió salir por unanimidad, señor presidente, francamente, porque es impulsar un deporte que va a poner en el mapa al Perú en el mundo futbolístico. Eso es muy importante y trascendente. Entonces, repito, no es una entidad pública, es una entidad privada. No recibe recursos públicos. Recibirá recursos del público cuando paga las entradas, que es otra cosa, pero esos no son recursos públicos. Estos son recursos enteramente privados. Y la propia ley respeta tal estatus. Dice recursos propios en el artículo 88, no dice recursos públicos. Si es que creo, señor presidente, habiéndose allanado las observaciones que legítimamente había planteado la agremiación de futbolistas, y con este agregado que ha sugerido el señor Salaverry, yo creo que estamos en condiciones de sacar adelante esta votación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista de Castillo. Congresista Rosas. Presidente. Perdón, por Frente Amplio, 2 minutos. Creo que en este momento lo que deberíamos estar discutiendo no es una ley con nombre propio. Estamos acá primando lo privado sobre el interés público. Y cuando decimos que estamos hablando con nombre propio, estamos hablando nada menos que de la Federación de Fútbol, que es una entidad eminentemente privada, presidente. Lo que en este momento deberíamos estar discutiendo es la Ley General del Deporte y dentro de ello ver también los aspectos de lo que es el fútbol. Pero acá, presidente, lo que estamos haciendo es simplemente discutir un problema de carácter privado poniéndonos por encima de un problema de carácter público. Y lo peor, presidente, es que se ha exonerado de todo trámite en la Comisión de Educación. O sea, no se ha discutido esto. Y por lo tanto, un tema de este carácter y de deportivo y de fútbol, lo que se debería de hacer es discutir nada menos que en esta comisión, presidente. Pero también es necesario regular en el deporte. Es importante trabajar una ley general del deporte, pero también es importante, presidente, tomar en cuenta las opiniones de las otras instituciones. Por ejemplo, han opinado en contra el Colegio de Abogados de Lima. Ha opinado en contra la Comisión de Estudio de la Legislación Deportiva Nacional del Colegio de Abogados. Pero igualmente la agremiación de futbolistas profesionales del Perú. O sea, vamos a ir contra la opinión de estas entidades que sí se preocupan del deporte y que también ven como una alternativa otra, la Ley General del Deporte. Y por lo tanto, presidente, yo diría que se haga un cuarto intermedio y que regrese a las comisiones, presidente. Sí, me pide interrupción el congresista Lescano. ¿Cómo no? Congresista Lescano tiene la interrupción. Bueno, el señor del Castillo no aprende, ¿no?, de los errores que comete y creo que está en una segunda fase del caradura que dijimos en algún momento. Congresista Lescano, por favor, va a venir a pedirle retiro de la palabra. Yo le pediría que guarde la compostura que hasta ahora el Pleno se sigue manejando correctamente. Bueno, no ha leído la ley 29544 que modifica el artículo 88 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Artículo 88, recursos de las federaciones deportivas, modificado, repito, por la Ley 29544. Y establece, señor presidente, clara y contundentemente lo siguiente: las federaciones deportivas nacionales cuentan con los siguientes recursos públicos: el apoyo de las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Está textualmente establecido en la ley, así que esa es la respuesta al señor del Castillo, que creo que ha perdido un poco la brújula en este debate. Gracias. Gracias, congresista. Gracias. Congresista Rosas. Presidente, pero eso no le quita su carácter privado. Hay muchas instituciones privadas a las cuales se pone fondos públicos, pero no porque se pone en fondo público se convierte en público, es privado. Muchas gracias, congresista Rosas. Finalmente, solamente de los no agrupados, voy a darle la palabra a un solo congresista, ese congresista Ceballos, y termina con congresista Chipo. Congresista Ceballos, 2 minutos.